Salmo 91, Salmo 23, oration de fuerza y protection. Sonore, acompanam. Et más que una simple supplica. Et un clamor del alma en busca de la presencia viva de Dios en cada paso del camino. Si es legado hasta aquí, no es por casualidad. El Espíritu Santo te ha guiado hasta oración porque un mensaje profético y una cobertura espiritual que Dios desea derramar sobre tu vida hoy. Este tu momento. Comparte esta oración, guárdala y escúchala con fe, porque lo que está a punto de declarar tiene el poder de romper cadenas invisibles, proteger tu hogar y restaurar tu paz interior. Que cada palabra pronunciada en esta oración sea como una lama que ilumine y purifique tu camino. En este mundo donde el miedo, la inseguridad, la enfermedad y la maldad parecen multiplicarse cada día, muchos se sienten vulnerables, exhaustos y expuestos al peligro. Pero Dios ha dejado promesa firme y eterna en su palabra y entre ellos destacan dos que han acompañado a los fieles a él a lo largo de los siglos. El Salmo 91 y el Salmo 23. Estos salmos no son solo poesía bíblica, son declaraciones proféticas de protección, cuidado, liberación y provisión. Revelant la naturaleza paternal, poderosa y fiel del Señor, que camina con nosotros, nos defiende y nunca nos abandona. La oración de fuerza y protección, Señor, acompanam, nace d'un corazón humilde que reconoce su necesidad de Dios en medio de la tormenta. Se basa en las promesas eternas del Salmo 91, donde se nos asegura que al habitar bajo la protección del Altísimo, ningún mal no alcanzará. Este salmo es un escudo espiritual contra la peste, la oscuridad, los ataques del enemigo y las trampas ocultas que no podemos ver con los ojos natural. Cada vez que lo proclamamos con fe, algo se quiebra en el mundo espiritual. Por otro lado, el Salmo 23 nos recuerda que no estamos solo en el val de sombra de muerte. Incluso cuando pasamos por momentos difíciles, el buen pastor está con nosotros guiándonos a pasto verde, dándonos reposo, ungiendo nuestra cabeza con aceite y asegurando que la bondad y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Esta oración une lo sobrenatural de la protección divina con la ternura del cuidado constante. Es una invitación a caminar con confianza, sabiendo que el Señor lucha nuestra batalla y dirige nuestro paso. Hoy quiero invitarlo a realizar un acto profético antes de comenzar esta oración. Si es posible, tomen un vaso con agua y colóquenlo a su lado. Este vaso representa la purificación y la vida que Dios quiere derramar sobre usted hoy. Al terminar esta oración, beban esta agua en señal de fe, creyendo que cada palabra ha traído una renovación espiritual, cura y liberación para su cuerpo, alma y espíritu. Así como el agua limpia y refresca, el Espíritu de Dios también renovará su interior y los fortalecerá para lo que está por venir. Es momento en la vida en que todo parece oscuro. La ansiedad, el miedo, la angustia y la duda entran como un río impetuoso y no sabemos cómo detener este flujo. Es ahí donde esta palabra cobra vida. Aquel que habita al abrigo del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. El abrigo de Dios no es físico, es espiritual. Es su cobertura, su presencia constante, su poder a nuestro alrededor. Cuando ora con fe, el Salmo 91 está activando la protección divina sobre ti, tu familia, tu hogar, tu trabajo, tu camino y tu decisión. Y cuando recita el Salmo 23, está recordando que un pastor que nunca duerme, que no te abandona, que va delante de ti abriendo puerta y cerrando camino de dolor. Él prepara una mesa delante de ti en presencia de tu adversario. Esto significa que incluso si el enemigo, envidia, injusticia, ataques espiritual, estará en paz. Será honrado, será sostenido por la mano de Dios. Este salmo es consuelo, es refugio, es una promesa de victoria, incluso en medio del conflicto. No está leyendo esto por casualidad.
Está a ponto de entrar en un nuevo tiempo en tu vida espiritual. Esta oración es una lave et una activación. Cada palabra que pronuncie no volverá vacía. Dios ha estado esperando este momento contigo. Cuando ora con entendimiento, con fe y con convicción, el cielo se mueve, los ángeles se activan, las promesas se aceleran, el enemigo retrocede. Quizá hoy no sepa cómo afrontar lo que está viviendo. Tal vez haya recibido mala noticia o te sienta bajo un peso emocional que no sabe cómo quitar. Pero es algo que puede hacer, invocar el nombre del Señor, como dice el Salmo 91, 15, Él me invocará y yo le respondré. Estaré con él en la angustia, él lo libraré y él lo glorificaré. Esta no es una promesa vacía, es palabra directa del corazón de Dios para ti hoy. Antes de comenzar la oración, haz un espacio en tu corazón. Apaga todo el ruido, todo lo que distra. Cierra tu ojo y dile al Espíritu Santo que te lène, que te guíe. Haz de este momento algo personal, íntimo, tuyo con Dios. No repita palabra por repetir. Declárala con fe, con autoridad, con expectativa. Este es un tiempo santo, et tu encuentro con el cielo. Y al finalizar esta oración, toma el vaso de agua y bébelo con fe como símbolo de lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Está recibiendo nueva fuerza, nueva visión y un escudo invisible que estará contigo donde quiera que vaya. Comparte esta oración con alguien que esté pasando por una lucha espiritual. Tal vez alguien cercano a ti necesite esta palabra y no lo sepa. C'est un canal de bendición. Ahora respira hondo. Está listo para declarar vida, protección y poder sobre ti. Comencemos con el Salmo 91 y el Salmo 23. Oración de fuerza y protección. Señor, acompáñame. A veces sentimos que un mal en nuestra vida, una sombra que parece seguirnos, una dificultad persistente que nos oprime. Y el mal existe, es una realidad en este mundo. El mal a veces se levanta contra nosotros buscando sembrar discordia, miedo, desesperanza. Por eso sentimos profundamente en nuestro interior cuando necesitamos un libramiento, una liberación espiritual. Cuando sentimos que un mal actuando en nuestro camino, impidiendo nuestro progreso, afectando nuestra paz, robándonos la alegría, vamos a pedirle a Dios con fervor y confianza. Y si sentimos que un mal específico que necesita ser derrotado, una cadena que necesita ser rota, una oscuridad que necesita ser disipada de nuestra vida, vamos a clamar al Señor con toda la fuerza de nuestro ser a través de esta oración santidad y a través del Salmo 91, ese salmo poderoso que es como una fortaleza espiritual. Confiamos en que el Señor quebrará toda maldición, toda influencia negativa. El Señor quitará todo estos mal desde las redes, arrancándolo de nuestro presente y nuestro futuro, para que podamos tener paz verdadera, alivio en nuestra carga, felicidad genuina en nuestro corazón, para que estos mal no jamás vengan a dominar en nuestro camino ni en los de nuestros seres queridos. Y vamos a orar también con la guía del Salmo 23 para que el Señor, nuestro buen pastor, venga a guardar nuestro paso en cada jornada para que el Señor venga a guardar nuestro camino, incluso aquello que parece incierto o peligroso. Pedimos que el Señor nos lève por buenos pastos al lugar de bendición, de provisión, de descanso espiritual. Que el Señor venga a cuidarnos a través de su infinita misericordia, a través de su inagotable compasión, envolviéndonos en su amor protector. Confiamos plenamente en que Dios traerá este descanso tan deseado, esta felicidad profunda, esta paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestro interior, calmando nuestra ansiedad y fortaleciendo nuestra fe. Esta oración es muy poderosa porque en la fuerza protectora del Salmo 91 con la guía amorosa del Salmo 23. Son dos pilares de la fe, dos fuentes de consuelo y poder inagotable que encontramos en la palabra de Dios. A través de ello recibiremos esta gran bendición de protección y dirección.
También abrimos nuestro corazón para que Dios hable directamente a nuestra alma. A través de estos salmos vamos a orar con atención, con devoción y a recibir un mensaje personal de Dios para nuestro corazón, para nuestro camino presente, para nuestro futuro. Un mensaje que nos bendecirá grandement y nos recordará que nunca estamos solos porque el Señor camina con nosotros. Vamos a comenzar esta oración sumergiéndonos en la fortaleza del Salmo 91. Meditando en su palabra, apropiándonos de su promesa. Después continuaremos con la serenidad y la confianza que nos brinda el Salmo 23. El Salmo 91 dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de su ala estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1010,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tu ojo mirará y verá la recompensa de los impios. Porque tu, ô Señor, es mi esperanza. Pusiste al Altísimo por tu habitáculo, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Puis a su ángeles mandará acerca de ti, que te garden en todo tu camino. En las manos te levarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisará. Holará al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le respondré. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Padre celestial, meditamos en esta palabra poderosa. El que habita al abrigo del Altísimo. Habitar no es visitar de vez en cuando, Señor. Habitar es vivir constantemente bajo tu cuidado, hacer de tu presencia nuestro hogar permanente. Es elegir conscientemente buscar tu refugio cada día, en cada circunstancia. Te pedimos, Dios, que nos enseñes a habitar verdaderamente en ti, a no alejarnos de tu presencia protectora por las distracciones o las preocupaciones del mundo. Queremos morar bajo la sombra del Omnipotente. Tu sombra, Señor, habla de cercanía, de intimidad, de protección contra el calor abrasador de la prueba, contra la inclemencia de la vida. Estar bajo tu sombra es estar seguro, es sentir tu poder envolviéndonos. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Esta es una declaración de fe personal, una elección consciente. Te declaramos hoy, Señor, como nuestra única y verdadera esperanza. En un mundo donde las esperanzas a menudo se desvanecen, ponemos nuestra confianza en ti, que es firme y eterno. Nuestro castillo fuerte, nuestra fortaleza inexpugnable, donde el enemigo no puede penetrar. Ayúdanos, Padre Celestial, a confiar en ti sin reserva, a depositar en tu mano nuestra carga, nuestro miedo, nuestro futuro. Que nuestra confianza no sea superficial, sino una convicción profunda arraigada en el conocimiento de tu fidelidad y tu poder. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Reconocemos, Dios, que trampa oculta en nuestro camino, lazo puesto por adversario visible e invisible que buscan hacernos caer, enredarnos en situación difícil, en pecado, en desesperación. Te pedimos que tu luz illumine nuestro sendero para que podamos ver y evitar esa trampa. Líbranos, Señor, de las artimañas del enemigo, de las tentaciones sutiles, de las relaciones tóxicas, de las malas decisiones. Protège-nous también de la peste destructora, de las enfermedades que amenazan nuestro cuerpo, de las plagas espirituales que buscan contaminar nuestra alma, como la amargura, el resentimiento,
la incredulida. Cubrono con tu salud divina, physicae et spiritual. Con su pluma te cubrira y debajo de su ala estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Que imageant en tierna y poderosa, sonore. Como ave protégé a su polulo bajo su ala, asino cubre tu con tu amor y tu poder. Sentimo la seguridad y el calor de tu abrazo protector. Debajo de tu ala encontramos refugio del peligro. Consuelo en la aflicción, paz en medio de la tormenta. Y tu verdad, tu palabra, tu promesa fiel son nuestro escudo y adarga. Son nuestra defensa contra las mentiras del enemigo, contra las dudas que nos asaltan, contra las acusaciones que buscan derribarnos. Ayúdanos a aferrarnos a tu verdad, Señor, a creer en tu promesa, incluso cuando las circunstancias parezcan contradecirla. Que tu verdad si la coraza que protege nuestro corazón y nuestra mente. No temerá el terror nocturno ni saeta que vuel de día. El miedo puede atacarnos en cualquier momento, Señor. El terror nocturno representa esa ansiedad profunda, esos temores irracionales que nos asaltan en la oscuridad, en la soledad, cuando nuestra mente está más vulnerable. La saeta que vuel de día simboliza los ataques repentinos, las malas noticias. Inesperada, las críticas hirientes, los peligros visibles que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Pero tu promesa es clara. No temeremos, no porque seamos valientes por nosotros mismos, sino porque tu estás con nosotros. Enfin dans nosotros tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Et esa paz que guarda nuestro corazón y pensamiento en ti de día y de noche. Quita de nosotros todo espíritu de temor y reemplázalo con un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. El mal que actúan sigilosamente en la oscuridad como enfermedad contagiosa, influencia negativa que se esparcen sutilmente, corriente de pensamiento destructiva. También es mortandad que en medio del día destruye calamidad súbita, accidente, tragedia que pueden ocurrir a plena luz. Señor, tu protección nos cubre de ambos tipos de peligro. Confiamos en que tu mano poderosa nos guarda de los mal ocultos y de las catástrofes visibles. Te pedimos que establezca un cerco de protección divina alrededor nuestro, de nuestra familia, de nuestro hogar, de nuestro trabajo. Que ninguna plaga, ninguna enfermedad, ninguna calamidad toque nuestra morada ni nuestra vida, porque hemos puesto nuestra confianza en ti. Caerán a tu lado 1010,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Lo que Dios no quiere decir a través de este verso tan impactante es que a veces el mal inevitablemente se levantará en nuestro entorno. Vemos caer a otro en desgracia. Vemos problemas afectando a mucho a nuestro alrededor y lamentablemente a veces esto ocurre a través de personas que son usadas por fuerza negativa conscientemente o inconscientemente para hacer brujería, lanzar maldición, sembrar discordia, causar daño de mucha manera. Cuántas veces no hemos entrado o incluso hemos sido testigos de que personas han hecho brujería contra nosotros, han intentado hacer amar contra nuestra vida sentimental o profesional, han hablado mal a nuestra espalda para perjudicarnos. A veces es personas que nos enfrentan directamente con brujería o hechicería evidente por parte de otra persona, pero si perciben claramente la envidia, el resentimiento, el odio con que otra persona se dirigeant a uno. Uno siente esa carga negativa, y esa envidia pesada. Siente que las otra persona desean el mal contra uno, se alegran con nuestro fracaso y le molesta nuestro bienestar. ¿Qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo reaccionar ante tanta negatividad? No podemos controlar los corazones ajenos. No podemos obligar a esta persona a que de gens de tener envidia, a que de gens de albergar malo deseo o a que de gens de hacer tels brujería o acto malintencionado. No podemos hacer que las personas cambien de corazón y de gens de hacer daño contra nosotros o de gens de tener envidia de nuestra vida, porque cada uno tiene el libre albedrío,
el poder de decidir qué camino seguir. Y si es persona que elijan de usar por el mal, si deciden sembrar bientôt, éventuellement cosecharán tempestad. Es responsabilidad de él son Dios y ante la vida. Pero es lo que Dios no está diciendo en esta promesa maravillosa, no importa cuánto se levantan contra ti, no importa si hacen el mal con intención, no importa si intentan hacer mucho daño contra ti, porque Dios nos dice claramente, mil caerán a nuestro lado. Y si después de eso intentan hacer más daño todavía, si insisten en su maldad, caerán 10,000 a nuestra diestra. Y así sucesivamente caerán todos los intentos del enemigo. Pero la promesa central, el mal no nos tocará. Aunque intentan hacer daño tanta veces, aunque intentan hacer mucha veces brujería, aunque tengan mucha envidia acumulada en su corazón, es lo que esa persona dechan contra nuestra vida, esos plan maligno no prosperarán, no tendrán efecto duradero. Porque Dios mismo, el Todopoderoso, quien estará aquí con nosotros, defendiendo nuestra causa, siendo nuestro escudo. Ciertamente con tu ojo mirará y verá la recompensa de los impios. No se trata de regodarse en el mal ajeno, sonor, sino de tener la certeza de tu justicia divina. Veremos como aquellos que persisten en el mal, que rechazan tu camino, éventuellement enfrentan las consecuencias de su acto. Esto no nos llena de alegría por su queda, sino que reafirma nuestra confianza en tu orden perfecto, en que el bien prevalece y la maldad no queda impune eternamente. Nos ayuda a perseverar en el bien, sabiendo que tu eres un Dios justo que recompensa la fidelidad y disciplina la maldad. Danos hoy para ver tu mano actuando en el mundo, Señor, y un corazón compasivo, incluso hacia aquellos que nos hacen mal, deseando su arrepentimiento y no su perdición. Porque tu, oh Señor, eres mi esperanza. Pusiste al Altísimo por tu habitáculo. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Aquí está la clave, la condición fundamental. Elegir activamente al Señor como nuestra esperanza y nuestra morada. No es una protección automática e incondicional para todo, sino una promesa para aquellos que buscan refugio en él, que hacen de su relación con él el centro de su vida. Cuando tomamos esa decisión consciente y diaria de confiar en Dios, de vivir bajo su autoridad y amor, entonces se activa esta promesa poderosa. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O esto no significa que nunca enfrentaremos dificultad o prueba, porque vivimos en un mundo quedo. Pero significa que ningún mal tendrá el poder de destruirnos espiritualmente. Ninguna plaga podrá separarnos de tu amor. Ninguna adversidad podrá tocarnos de forma que nos destruya si permanecemos en ti. Tu protección cubre no solo a nosotros individualmente, sino también nuestra morada, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro círculo íntimo. Te pedimos, Padre Celestial, que selmo hoy nuestro compromiso de hacerte nuestra habitación permanente, nuestro refugio seguro, puis a su ángeles mandará acerca de ti, que te garden en todo tu camino. Que promesa tan asombrosa y reconfortante. No estamos solo en nuestra lucha diaria. Dios mismo comisiona a su ángeles, seres celestial poderoso, para que nos garden específicamente a cada uno de nosotros que confiamos en él. Y no es una protección esporádica, sino constante, que te garden en todo tu camino, en el camino al trabajo, en el hogar, en los viajes, en los momentos de alegría y en los de tristeza, en las decisiones importantes y en las tareas rutinarias. Su ángeles están a nuestro lado velando por nuestra seguridad física y espiritual, interviniendo muchas veces de forma que ni siquiera percibimos. Agradecemos, Señor, por este ministerio angelical. Abre nuestro ojos espiritual para ser consciente de esta ayuda celestial y danos la confianza para caminar sin temor, sabiendo que tu mensajero nos rodean. En las manos te levarán para que tu pie no tropiece en piedra. Esta es una imagen de cuidado cierno y de talado. Los ángeles no solo nos gardan de grands peligros,
sino que nos sostienen para evitar incluso los pequeños tropiezos, las piedras en el camino que podrían hacernos caer, desviarnos o lastimarnos. Esta piedra pueden ser pequeña tentación, error de juicio, obstáculo inesperado, palabra desalentadora. Tu ángeles nos ayudan a sortearlo, nos levantan cuando tropezamos, nos guían para que nuestro piso mantenga firme en tu senda. Te pedimos, Dios, que tu ángeles nos sostengan hoy y siempre, que nos ayuden a caminar con paso firme, evitando las trampas y los obstáculos que el enemigo pone en nuestro camino. Sobre el león y el áspid pisará. Olará al cachorro del león y al dragón. Esta es una promesa de victoria sobre fuerza maligna poderosa y peligrosa. El león representa la fuerza bruta, el poder amenazante y visible. El pid y el dragón o serpiente simbolizan el engano, la astucia, el veneno oculto, el mal insidioso y espiritual. Dios nos da autoridad y poder a través de él para avancer toda esta forma de mal, no por nuestra propia fuerza, sino por el poder que reside en nosotros al estar conectado con él. Nos da la capacidad de pisar y olar, de someter y triunfar sobre aquello que busca destruirnos. Declaramos hoy en tu nombre, Señor, victoria sobre todo león rugiente que busca devorarnos, sobre toda serpiente venenosa que intenta inyectar su maldad, sobre todo dragón que representa estructura de opresión o maldad arraigada. Danos la valentía y la autoridad espiritual para caminar en esta victoria. Y ahora la culminación, la voz directa de Dios prometiendo, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. La base de todo es el amor, nuestra relación personal con Él, porque lo amamos, porque hemos puesto nuestro afecto y confianza en Él. Él responde con liberación, nos pondrá en alto, nos honrará, nos exaltará, nos sacará del pozo de la desesperación y nos colocará en un lugar seguro y digno. Y esto sucede porque hemos conocido su nombre, no solo intelectualmente, sino experiencialmente. Conocer su nombre et conocer su carácter, su poder, su fidelidad, su amor. Et tener una relación íntima con Él. Padre Celestial, ayúdanos a amarte sobre todas las cosas y a conocerte cada día más profundamente. Me invocará y yo le respondré. Con Él estaré yo en la angustia, Él lo libraré y lo glorificaré. Aquí está la promesa de la oración contestada. Cuando clamamos a Él, Él se compromete a responder, no siempre como esperamos o cuando esperamos, pero de la manera perfecta y en el tiempo perfecto. Y es lo más hermoso, Él no nos deja solo en nuestro momento más difícil. Con Él estaré yo en la angustia. No promete una vida sin angustia, pero sí promete su presencia constante en medio de ella. Y no solo estará presente, sino que actuará. Lo libraré. Nos sacará del problema y lo glorificaré. Nos restaurará y nos dará honor después de la prueba. Señor, te agradecemos por esta promesa. Te invocamos ahora en medio de cualquier angustia que estemos pasando. Creemos que tu nos escuchas, que está con nosotros, que nos librará y nos glorificará. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. La bendición final est double, plénitude de vida y la révélation de su salvación. Larga vida no se refiere únicamente a mucho ano en la tierra, aunque también puede incluirlo, sino a una vida plena, abondante, llena de propósito y significado. Una vida que vale la pena vivir indépendantement de su duración cronológica. Y la cumbre de todo et le mostraré mi salvación. Verrez experimentar la salvación de Dios en toda su dimensión. Liberación del pecado, protección del mal, provisión en la necesidad, sanidad en la enfermedad, paz en la tormenta y la esperanza segura de la vida eterna con Él. Esta es la meta final, la mayor bendición. Señor, anhelamos ser saciado con esa vida abundante y ver tu salvación manifestada plenamente en nosotros y a través de nosotros. Padre Celestial,
hemos meditado en la profundidad y el poder del Salmo 91. Hemos sentido tu abrazo protector, tu promesa de liberación, la seguridad de tu presencia y la ayuda de tu ángeles. Nos aferramos a esta verdad y te pedimos que las haga una realidad viva en nuestra experiencia diaria para que podamos habitar seguros bajo tu ala, confiando plenamente en ti como nuestra esperanza y nuestro castillo fuerte. Y ahora, Señor, pasamos al Salmo 23, ese cántico de confianza y guía que calma nuestra alma y nos recuerda tu cuidado pastoral. Queremos que tu seas nuestro pastor, que camine con nosotros guiando nuestro paso. El Salmo 23 dice así, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aun quand en val de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás conmigo. Tu vara y tu calado me infundiront aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiador. Ange mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguiront todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largo día. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Esta es la declaración fundamental de confianza absoluta. Si tu, Señor, quien guía mi vida como un pastor, guía a su oveja, entonces tengo la plena seguridad de que toda mi necesidad esencial será suplida. Nada me faltará. No necesariamente todo mi capricho o deseo egoísta, pero si todo es lo que realmente necesito para vivir y cumplir tu propósito. Alimento, refugio, protección, guía, consuelo, fuerza espiritual, paz interior. Ayúdanos, Padre Celestial, a creer esta verdad profundamente, a soltar la ansiedad por el futuro, la preocupación por la escasez y a descansar en tu provisión fiel. Que reconozcamos tu voz como nuestro pastor y te sigamos dócilmente, sabiendo que tu siempre buscas nuestro mayor bien. En lugar de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El buen pastor no solo provee, sino que también nos da descanso. Él conoce nuestro cansancio físico, emocional y espiritual. Nos lleva a delicado pasto, lugar de nutrición espiritual donde podemos alimentarnos de tu palabra y tu presencia. Nos conduce junto a aguas de reposo, momento de calma, de serenidad, donde podemos beber de tu paz y renovar nuestra fuerza. En medio del ajetreo y las demandas de la vida, necesitamos estos oasis de descanso que solo tu puedes ofrecer. Señor, te pedimos que nos guíes a ese lugar de quietud. Ayúdanos a detenernos, a desconectar del ruido exterior y a encontrar verdadero descanso para nuestra alma en ti. Enséñanos a recibir el reposo que tu nos ofreces. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Nuestra alma, nuestro ser interior a menudo está herido, abatido, confundido. El pastor confortará o restaurará nuestra alma. Él sana nuestra herida emocional, alivia nuestra tristeza, renueva nuestra esperanza, nos levanta cuando estamos quedados y no solo nos restaura, sino que nos guía activamente. Me guiará por senda de justicia, no por camino torcido o fácil, sino por el camino correcto, el camino de la integridad, de la obediencia a tu principio. Y él lo hace por amor de su nombre. Nuestra vida recta y guiada por él es un testimonio de su buen nombre, de su carácter como pastor fiel y justo. Señor, restaura hoy nuestra alma, venda nuestra herida, calma nuestra ansiedad y guíanos, oh Dios, por tu senda. Danos discernimiento para elegir el camino correcto en cada decisión y la fuerza para seguirlo, para que tu nombre sea glorificado en nuestra vida. Aun quand en val de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu estarás conmigo. La vida no siempre transcurre por verde pasto y junto a aguas tranquilas. E val de sombra de muerte,
momento de oscuridad profunda, de dolor intenso, de perdida, de enfermedad grave, de miedo paralysante, de prueba extrema. Son lugar donde la sombra de la muerte parece cernir sobre nosotros, pero incluso allí, en el lugar más oscuro y aterrador, la promesa es firme. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tu estarás conmigo. Esta es la esencia del consuelo y la valentía. Tu presencia, Señor. Tu no estás le yo. No nos abandona en el val. Camina con nosotros a través de la oscuridad. Tu presencia es la luz que disipa el temor. Padre Celestial, si alguno de nosotros está atravesando un val oscuro ahora mismo, te pedimos que hagas sentir tu presencia de manera tangible. Recuérdanos que no estamos solo, que tu caminas a nuestro lado sosteniéndonos. Tu vara y tu calado me infundirán aliento. En ese val oscuro, el pastor USA su herramienta para nuestro bien. La vara se usaba para defender a las ovejas de los depredador y también para disciplinar o corregir suavemente a la oveja que se descarriaba. El calado era un bastón largo con un gancho en el extremo usado para guiar a las ovejas, para rescatarlas si caían en un hoyo, para apoyarse. Amba herramienta, una pueda representar corrección y la otra guía y rescate, nos infundan aliento. Nos dan seguridad saber que el pastor nos protege con la vara, nos corrige con amor cuando nos desviamos y nos guía y rescata con ternura con el calado. Señor, te agradecemos por tu protección, tu corrección amorosa y tu guía constante. Que tu vara y tu calado son nuestro consuelo y nuestra seguridad en todo momento, especialmente en los val oscuros. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiador. Nas que imagen tan poderosa de vindicación y provisión. Incluso cuando estamos rodeados de angustiador, personas que nos critican, nos envidian, nos dejan mal, o incluso circunstancias adversas que nos oprimen como enemigos. Tu preparas una mesa para nosotros, un banquete de bendición, de provisión, de honor, justo delante de él. No nos esconde de nuestro enemigo, sino que nos honra y nos sustenta en su misma presencia. Es una demostración pública de tu favor y tu cuidado hacia nosotros, Señor. Te pedimos que adereces esa mesa en nuestra vida. Que tu bendición sea evidente para todo, no para nuestra vangloria, sino como testimonio de tu fidelidad y poder. Que nuestro angustiador vean que tu estás con nosotros y que tu favor nos rodea. Ange mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción con aceite era un símbolo de honor, de alegría, de consagración, de sanidad y de bienvenida especial para UESP. Que tu unjas nuestra cabeza con aceite significa que nos trata como UESP de honor en tu presencia, que derrama sobre nosotros tu Espíritu Santo, que nos consagra para tu servicio, que trae sanidad y alegría a nuestra vida. Y no solo eso, sino que mi copa está rebosando. Tu bendición no son escasa ni apenas suficiente. Son abondante, sobrepasant nuestra expectativa, se derramant. Tu generosidad no tiene límite. Señor, enjoy nuestra cabeza con el aceite fresco de tu espíritu. L'enano de tu gozo, de tu paz, de tu poder y haz que nuestra copa rebose de tu bendiciones espiritual, emocional y material, para que también podamos ser de bendición para otro. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Esta es la conclusión segura, la confianza inquebrantable que nace de saber que el Señor es nuestro pastor. No es una posibilidad, sino una certeza ciertamente. ¿Y qué es lo que nos seguirá? No la desgracia, ni el miedo, ni la escasez, sino el bien de Dios, su favor, su bondad en acción y su misericordia, su amor inagotable, su compasión que perdona nuestros errores y nos levanta cuando caemos. Y no nos seguirán solo en los días buenos, sino todos los días de mi vida, en cada etapa, en cada circunstancia, hasta el final. Et como tener dos guardaespaldas celestiales asignados permanentemente,
la bondad y la misericordia de Dios. Señor, te agradecemos por esta promesa increíble. Ayúdanos a caminar cada día consciente de que tu bien y tu misericordia nos persiguen, nos alcanzan, nos rodean. Y en la casa del Señor moraré por largo día. La perspectiva final se eleva a la eternidad. La casa del Señor representa su presencia continua, la comunión íntima con Él. Morar allí por largo día o para siempre, como traducción otra versión, es la culminación de la jornada del creyente. Nuestra esperanza no se limita a esta vida eternal. Tenemos la seguridad de una morada eterna en la presencia gloriosa de nuestro Padre Celestial, de nuestro Pastor amoroso. Esta esperanza nos da perspectiva, nos fortalece en las pruebas presentes y nos llena de un gozo anticipado. Señor, te agradecemos por la esperanza de la vida eterna contigo. Ayúdanos a vivir cada día aquí en la tierra como ciudadanos del cielo, anhelando el día en que moraremos para siempre en tu casa. Padre Celestial, hemos recorrido junto estos dos salmos poderosos, el 91 y el 23. Hemos sentido tu llamado a habitar bajo tu sombra protectora y a confiar en ti como nuestro pastor que nos guía y nos sustenta. Hemos declarado que tu eres nuestra esperanza, nuestro castillo, nuestro refugio seguro. Hemos recibido tu promesa de liberación del lazo del cazador, de la peste destructora, del terror nocturno y de la saeta diurna. Creemos que tu ángeles nos guardan en todo nuestro camino y que nos das autoridad para avancer al enemigo. Hemos descansado en la certeza de que tu eres nuestro pastor y nada nos faltará. Confiamos en que nos lleva a delicado pasto y aguas de reposo, que restaura nuestra alma y nos guía por senda de justicia. Sabemos que aun cuando en val oscuro, no debemos temer, porque tu estás con nosotros. Tu vara y tu calado nos alientan. Creemos que adereza mesa delante de nosotros, ange nuestra cabeza con aceite y as rebosar nuestra copa aún en presencia de la adversidad y tenemos la plena seguridad de que tu bien y tu misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida hasta que mor. Señor, hoy te pedimos que sea esta promesa en nuestro corazón, que esta oración de poder y protección sea una realidad constante en nuestra vida. Que sintamos tu presencia caminando con nosotros a cada instante. Señor, acompáñanos. En nuestro clamor y nuestra confianza. Líbranos de todo mal, de toda envidia, de toda hechicería, de todo temor. Protège-nos bajo tu ala poderosa. Guíanos como nuestro buen pastor. Suple toda nuestra necesidad conforme a tu riqueza en gloria. Llena nuestra copa hasta que rebose de tu paz, tu gozo, tu amor y tu fortaleza. Te pedimos, Padre amado, que extienda esta protección y esta guía sobre nuestra familia. Nuestros seres queridos, nuestro hogar, nuestro trabajo y nuestro proyecto. Que donde quiera que vayamos tu luz nos preceda, tu presencia nos acompagne y tu poder nos defienda. Quita de nosotros toda ansiedad, toda duda, toda incredulidad. Ayúdanos a vivir cada día con la confianza plena de que habitamos al abrigo del Altísimo. Y somos ovejas de tu prado. Que podamos ser testimonio vivo de tu poder protector y de tu cuidado amoroso. Que otros puedan ver en nosotros la paz y la seguridad que provienen de confiar en ti. Danos sabiduría para tomar decisión correcta, fuerza para enfrentar los desafíos y a corazón agradecido por toda tu bendición. Declaramos hoy que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Declaramos que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Declaramos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Declaramos que caminamos bajo tu sombra, guiado por tu mano, sostenido por tu gracia. Gracia, Dios. Gracia, Padre Celestial. Gracia, Señor, nuestro pastor. Recibe esta oración que elevamos desde lo más profundo de nuestro ser. Confiamos en tu respuesta, en tu protección, en tu guía, en tu amor eterno. Que tu presencia sea tan real para nosotros como el aire que respiramos.
que Saint Amo tu pas au jonto a los nuestro en cada momento del dia. Sonor, acompañano hoy y siempre. Amén. Hemos llegado al final de esta poderosa oración de poder y protección. Sonor, acompañam. Pero el lo que acaba de suceder en tu vida no se detiene aquí. Este momento de oración no es solo un acto aislado, sino el inicio de una nueva etapa en tu vida, donde la protección de Dios se derrama sobre ti como nunca antes. Has clamado al Sonor, has pronunciado las palabras de poder que se encuentran en los Salmos 91 y 23. Y ahora el cielo ha respondido. Dios ha escuchado tu clamor y aunque no pueda ver con tu ojo natural el lo que está sucediendo en el mundo espiritual, los cambios ya han comenzado. Esta es una oración que transforma, que desata protección y que abre puerta de bendición y paz. Ahora es tiempo de caminar en esa fe que has activado, sabiendo que el Sonor ya va delante de ti, guiándote y protegiéndote a cada paso. Antes de que siga adelante, quiero que recuerde una de las promesas más poderosas que leemos en el Salmo 91. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de su ala estará seguro. Hoy has hecho una elección. Caminar bajo la sala del Altísimo. No es nada más seguro, nada más confiable que estar bajo la sombra de Dios. Las fuerzas del mal pueden intentar atacarte, pero el Sonor es tu refugio y tu fortaleza y él siempre respondrá cuando lo invoque. Tiene una protección que va más allá de lo que puedes imaginar. Tu oración hoy no solo han sido escuchada, sino que han sido respondida con poder. Ahora quiero invitarte a realizar un acto profético que sellará esta oración en tu vida. Toma un momento y si puedes colocar tu mano sobre tu cabeza. Este es un acto simbólico de recibir la cobertura de Dios, un acto de fe que declara que la protección divina está sobre ti. Mientras esto, imagina que el Espíritu Santo te unge con un aceite espiritual que renueva tu mente, tu cuerpo y tu espíritu. Este acto no es solo una acción física, es una declaración de fe. Está diciendo a Dios que recibe su protección y que confía en él para que te guíe en cada paso. Recuerda que no se trata solo de las palabras que has pronunciado, sino de la fe que has puesto en ellas. La fe es lo que mueve las montañas, como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios. Hoy tu fe ha sido activada y eso es lo que hará que cada palabra que has pronunciado tenga un impacto en el mundo espiritual. Los ángeles del Sonor han sido enviados a tu favor y aunque quizá no los veas, están obrando para protegerte de todo mal, para librarte de peligros visibles e invisibles. Es importante que siga declarando estos salmos todos los días, que siga orando con el mismo fervor. La oración es como un músculo espiritual. Cuanto más la ejercita, más fuerte te vuelve. Y cuando llega al lugar de incertidumbre o temor, regresa esta palabra, porque en él se encontrará el refugio que necesita. Recuerda que la protección no es solo para momento de crisis, sino para todo momento de tu vida. Los Salmos 91 y 23 no son solo oración de emergencia, son principio de vida diaria. Dios está contigo en el día a día, en el lo pequeño y en el lo grande. Quiero pedirte que comparta esta oración con otro porque sé que hay muchas personas que necesitan recibir la misma protección y consuelo que tú has recibido hoy. Este mensaje no es solo para ti. Dios te ha llamado a ser un canal de bendición para aquellos que te rodean. Compartir esta oración puede ser el acto que libere a otro de las cargas que le van. A veces una simple oración puede cambiar la vida de alguien y es lo que es más poderoso es que este acto de compartir no solo beneficiará a los demás, sino que fortalecerá aún más tu propia fe. Cuando tú das, Dios siempre multiplica lo que recibe. Te invito también a regresar a este espacio de fe durante los próximos días. Ven cada día en el tiempo que elija y repite esta oración. Siéntete libre de traer a otro para que se unan a ti en oración. A medida que pasan los días, cada vez que ponga en práctica lo que has recibido,
notara cambio en tu vida. No solo se tratará de protección física, sino también de una paz profunda en tu corazón, una confianza renovada en el Señor y una claridad divina que solo Él puede proporcionar. Este es un espacio sagrado, un lugar donde la fe se activa, donde la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no importa lo que enfrente, puedes estar seguro de que el Señor camina contigo. En la vida cristiana no estamos destinados a caminar solo nunca. Dios te ha prometido que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo y esa promesa no cambiará. Quiero que te leves tú en tu corazón. Está cubierto por la sala del Altísimo. Aunque el enemigo pueda intentar sembrar duda, temor o inseguridad, hoy has tomado una decisión trascendental. Has elegido confiar en la protección y la provisión de Dios. No hay nada más poderoso que estar en su mano. Así que no olvides regresar cada día para continuar orando, fortaleciendo tu fe y abriendo las puertas para que Dios actúe de manera sobrenatural en tu vida. Recuerda que cada vez que ora, el cielo se mueve a tu favor. Y si no lo has hecho aún, te animo a suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestra futura oración que te fortalecerán y te acompañarán en tu caminar. Si esta oración ha tocado tu vida, si has sentido que algo ha cambiado en tu corazón, no te quedes calado. Comparte esta oración con la voz, invita a otro a que se unan en oración y juntos formemos una comunidad de fe que se fortalece y se edifica mutuamente. En el nombre de Jesús te bendigo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento garde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Recuerda, Dios camina contigo.